Muy bien, ahí está. Me avisan por favor si es que se ve muy bien para poder empezar. Sí, doctor, podemos ver su pantalla. Gracias. Bien, el día de hoy vamos a seguir hablando de la inmunidad innata. La semana pasada hemos hablado casi 1 hora y media, casi 2 horas de la inmunidad innata, y habíamos llamado a esta primera parte de la inmunidad innata inmediata, o sea, todo lo que se activaba en las primeras 4 horas. Habíamos hablado, recuerdan ustedes, de la actividad fagocítica de los macrófagos que residen en los tejidos, viven ahí en los tejidos, tienen mucho tiempo de vida los macrófagos, y también de la activación del complemento por la vía alterna, ¿sí? Por la vía alterna, que empezaba con la disociación espontánea de C3. Todo eso nos acordamos. Y ahora va a suceder esto de acá, que empieza a aparecer a partir de las 4 horas hasta más o menos los 4 días. Y básicamente nos vamos a centrar en la inflamación. O sea, esto de acá, inmunidad innata inducida, es básicamente la inflamación. Si la inmunidad innata inicial o inmediata no ha podido controlar a los patógenos, entonces nos vamos hacia la inflamación. Vamos a ver todo esto, ¿no? El reconocimiento de lo propio y lo ajeno por los PAMs, los DAMs y los PRR, que ya saben ustedes qué son. Los PAMs son las moléculas que se repiten en la superficie de los patógenos, ¿no? Son patrones moleculares asociados a patógenos. Los DAMs son moléculas de daño, ¿no? Damage. La D es de damage en inglés. Entonces son moléculas de daño que se van a producir en las células que están sufriendo algún daño. Y los PRRS, que ya saben que son los receptores para estos patrones moleculares. Pero vamos a verlo más adelante. En la clase pasada vimos los receptores fagocíticos. ¿Recuerdan ustedes los receptores basurero, Scarbach, ¿no? Los receptores del complemento C3, que eran fagocíticos también, de C3b, ¿no? Y los receptores tipo dectina, tipo marco, etcétera, que simplemente, que le servían a los macrófagos para fagocitar patógenos. Ahora, en cambio, los receptores que vamos a ver van a activar a los macrófagos. Por eso, seguido a esto, vamos a hablar de la activación de los macrófagos, luego hablaremos de los neutrófilos y de las células natural killer. Por aquí vamos a ir empezando. Y voy a narrarles un poco antes de entrar. Los macrófagos, por ejemplo, ya saben ustedes que son las células que residen en los tejidos, viven en los tejidos, así que son las primeras células en dar la alarma. Ellos son los que se dan cuenta que hay una bacteria, un virus, un hongo, y dan la alarma. Aparte que empiezan a fagocitar y a destruir también patógenos, dan la alarma. Junto con los macrófagos, otras células que también dan la alarma son las células epiteliales, tanto de las mucosas como de la piel, ya que por ahí entran los patógenos, ¿no? Entonces dan la alarma. Cuando dan la alarma secretan sustancias llamadas citoquinas y quimioquinas y van a atraer a estos neutrófilos. Los neutrófilos son muy abundantes en la sangre y no están en los tejidos. Es una diferencia, ¿eh? Los macrófagos viven un montón de tiempo y están en los tejidos. A los neutrófilos normalmente no se les permite entrar a los tejidos. ¿No? Si no hay inflamación, se prefiere que los neutrófilos estén en la sangre. Los neutrófilos son células de vida corta, viven muy poco, a diferencia de los macrófagos. Inicialmente, el nombre que se le dio a los neutrófilos eran de micrófagos, porque también hacen fagocitosis. Pero bueno, ahora los conocemos más como neutrófilos o polimorfonucleares también. ¿Y qué podemos decir de los neutrófilos? ¿Cómo podemos resumir? Yo les diría suicidas, ¿no? Los suicidas. Los neutrófilos son los kamikazes, como los japoneses kamikazes que eran suicidas y estaban listos para morir, igualitos son los neutrófilos. Y por último tenemos a las células natural killer, que están también, ¿no?, en la sangre y en los tejidos. Cuando pasan a los tejidos, reciben la alarma de los macrófagos. Vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de ellos. Entonces sabemos que el sistema inmune innato es una serie de defensas que ya sabemos desde la clase anterior que son defensas no específicas, ¿no? Se actúan igualito para todos los gérmenes, todas las bacterias, todos los hongos actúan casi igual, que siempre están listas para luchar contra las infecciones. Y tiene dos roles claves, ¿no? Vamos a ver, usa receptores de reconocimiento de patrones, aquí están los PPR, son los receptores de los macrófagos y de otros leucocitos, en inglés Pattern Recognition Receptors, para reconocer a los PAMs, a los patrones moleculares asociados a patógenos.
y así responder rápidamente al patógeno invasor. Estos PAMs están divididos en dos grupos, para hacerlo más sencillo. La vez pasada hablamos del primer grupo, que eran los PAMs de fagocitosis, ¿no? Que le ayudaban a los macrófagos a fagocitar. Hoy día vamos a hablar de los PAMs de activación del macrófago, o sea, otros PAMs que le ayudan a los macrófagos a activarse, ¿ya? Y justamente están en esta etapa ya después de 4 horas, ¿no? ¿Qué más hace el sistema inmune innato? Activa otras partes del sistema inmune y tejidos a través del cuerpo, en diferentes partes, en los ganglios, por ejemplo, y eso vamos a empezar a ver en la siguiente clase. Para hacer esto, secreta citoquinas y otras sustancias conocidas como señales de peligro. Ya, las citoquinas son señales de peligro. Y estas citoquinas son pequeñas proteínas o pequeños péptidos que se secretan en pequeñas cantidades y que básicamente sirven para comunicarse. Las citoquinas son moléculas de comunicación entre las células del sistema inmune. Ya se comunican, hablan y conversan mediante citoquinas, que vamos a ir viendo algunas ahora. Este gráfico lo conocen de la vez pasada. Aquí está el exterior del cuerpo, la barrera mecánica, química y biológica, ya saben ustedes, mecánica el epitelio, química las defensinas y otros péptidos y sustancias antimicrobianas que secretan los epitelios. Y biológica nos referimos a la flora bacteriana, hemos dicho que vamos a usar la palabra microbiota. ¿Sí? La microbiota bacteriana o la microbiota en general que reside en nuestra piel y mucosas. Miren que esta primera barrera no deja pasar a la mayor cantidad de microbios, que pueden ser cientos de billones. Si pasan esto, tenemos el sistema inmune innato y aquí estamos ahorita, lo hemos dividido en dos. Entonces, espérense ya. La vez pasada hablamos del sistema inmune innato, acá, inmediato, primeras 4 horas. Y ahora vamos a hablar de 4 horas hasta 4 días. ¿Ya? Si no podemos contener al patógeno, recién vamos a activar el sistema inmunitario adaptativo, que se activa más allá de 4 días. Y ya son eso motivo de las siguientes clases. ¿Por qué? Porque esto es lo más estudiado, ¿no? A pesar de que el sistema inmune innato es el que hace más cosas o protege más, esto es la parte más estudiada. Si pasan algunos microbios nos causarán la muerte, pero miren, ya es muy poquito, ¿no? Entonces ya sabemos, la inmunidad innata puede reconocer lo propio del extraño y lo sano de lo dañado, y no es específica, ya sabemos. Si su función está disminuida, provoca susceptibilidad a infecciones, obviamente. Y si su función está exagerada, si la función inmunitaria innata está exagerada, provoca enfermedades conocidas en conjunto como enfermedades autoinflamatorias. O sea, donde los macrófagos se activan solos, los natural killer también se activan solos, ¿no? Y pueden aparecer este tipo de enfermedades autoinflamatorias. ¿Ya? No estamos hablando de enfermedades autoinmunes, sino autoinflamatorias. Bien, esto ya lo saben ustedes, ahí tenemos un macrófago con todos sus receptores de superficie, ¿no? Y este macrófago es capaz de detectar lo propio del extraño. Aquí hay una bacteria con los PAMs, estos serían los PAMs, ¿no? O las moléculas asociadas a patógenos, ¿no? Los patrones moleculares. Que dicho sea de paso, ya hemos dicho la vez pasada, pero vamos a repetir, estos PAMs son vitales para la vida de esta bacteria. Esta bacteria no puede modificar estos PAMs, son por ejemplo parte de la pared celular, ¿no? Parte del lipopolisacárido. Si la bacteria se dignara en modificar estos PAMs, dejaría de existir como tal, ¿no? Así que es por eso que no puede modificarlos, y de eso se ha aprovechado el sistema inmune para reconocerlos. Aquí está el macrófago, ¿no? Y también tiene sus receptores para reconocer lo propio. A este lado está la célula natural killer, ¿no? Y esta célula linfocítica es el linfocito citolítico natural. Esta célula natural killer se parece mucho a los linfocitos, ¿ya? Yo diría, así avanzando antes de las siguientes clases, que este natural killer tiene las características, por una parte, del linfocito T helper, o sea, del linfocito colaborador, que prácticamente este linfocito, cuando se activa, empieza a secretar citoquinas,
Y esas citoquinas pueden activar a los macrófagos y otras células. Así que las natural killer también pueden secretar ciertas citoquinas. Tienen ciertas funciones de linfocito T, pero también tienen ciertas funciones de otro linfocito llamado linfocito T citotóxico. ¿Recuerdan ustedes que el linfocito T helper tiene en su superficie una proteína llamada CD4 y justamente este linfocito es el que disminuye con el VIH, ¿no? Y los citotóxicos se reconocen porque tienen una proteína llamada CD8. CD8. Entonces, desde acá ya vamos diciendo que este linfocito natural killer tiene ciertas propiedades del linfocito T helper, TH, vamos a llamarlo TH, que es secretar citoquinas, y del T citotóxico, que es destruir células directamente. Se acerca a las células que están infectadas o que son tumorales y las destruye directamente. Aquí estamos apreciando en este gráfico cómo una célula natural killer se ha acercado a una célula que está infectada por virus, acá. Y miren, todas las células expresan ciertos receptores en su superficie que son como su documento de identidad. Aquí está, ¿no? Entonces, de esta manera el natural killer puede reconocerlo si es una célula propia y si está sana. Hay dos tipos de, digamos, de señales que mandan estas células al natural killer. Le dicen primero, oye, con la primera señal le dicen yo soy parte de la célula normal, ya, bacán. Ahora la segunda señal es no estoy infectado, ¿no? Pero aquí ven cómo están alterados estos receptores, así que el natural killer se da cuenta que está alterado, que tiene algo malo le está pasando a esta célula y vierte estos gránulos que están viendo acá, los vierte muy de cerca. Estos gránulos son súper tóxicos, ¿eh? Inducen a esta célula a cometer suicidio. Imagínense, son gránulos que hacen que esta célula se muera por apoptosis. Entonces, para regular bien esto, la célula natural killer tiene que hacerlo acercándose bien y tiene que estar bien segura de que esta célula no está bien, tiene que estar súper segura para no llevarse de encuentro y matar células normales, ¿no? Por eso es que ustedes ven acá 3 uniones todavía, ¿no? O sea, se fija y le dice, oye, esta célula me parece que está mal, vamos a comprobar. A ver, de nuevo comprobemos, ¿no? Es así como que tiene un sistema de seguridad bastante alto para no echarse a matar otras células. Pero vamos a ver más adelante esas funciones del natural killer. Entonces, los PAM, los DAMs y los PRR, vamos a hablar de estos receptores, ¿ya? De los PRR. La inmunidad innata usa unos cuantos receptores para identificar a los patógenos. Estos receptores no son tantos, ¿eh? Son unos cuantos nada más. La inmunidad innata, porque la inmunidad adaptativa, que vamos a hablar después, es muy específica y esa, a pesar de que usa solo los anticuerpos y los receptores de linfocitos T, pero estos tienen una variabilidad gigante que prácticamente pueden reconocer cualquier cosa. En cambio, la inmunidad innata, no, solamente puede reconocer mediante unos cuantos receptores. Los receptores más famosos son los llamados Toll-like receptor o TLR, ¿ya? Toll-like, y se descubrieron primero en la mosca, ¿no? La mosca drosófila, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo es su estructura, pero se reconocieron por primera vez en las moscas. Identifican estructuras que son vitales para los patógenos, ya hemos dicho. O sea, los patógenos tienen en su superficie moléculas que son vitales para ellos y eso es lo que identifica los Toll-like receptor. Tales estructuras no se han modificado en millones de años. Probablemente no se modifiquen porque modificarlas implicaría que los patógenos pierdan todo lo que han ganado a través de los millones de años también en evolución. Ahí tenemos, ¿ya? Frente a estructuras compartidas, por ejemplo, acá están los patógenos con estructuras similares, patrones moleculares asociados a microorganismos, los PAMs. Tenemos a los receptores tipo Toll-like receptor, que los reconoce, ¿no? Sí. Estos Toll-like receptor, como ustedes están viendo, tienen un asa y una porción transmembrana y una porción intracelular que vamos a ver más adelante. Ahí están los receptores Toll. ¿Ya? Tenemos 10 receptores Toll, pero vamos a ir hablando después. Vean, aquí están de nuevo los Toll-like receptores, es lo que nos vamos a ocupar hoy día. Tiene, como les decía, una porción fuera de la membrana, ¿no? Así como un asa, que es la que reconoce al patógeno. Luego tiene una porción transmembrana y tiene acá adentro este es un receptor Toll, y acá adentro tiene una estructura muy similar a la estructura que usa la misma interleuquina 1 para dar señales.
esto se parece a la interleuquina 1, ¿no? O al receptor de la interleuquina 1. Entonces esta porción es muy similar al receptor de la interleuquina 1. ¿Sí? Estos otros receptores los hemos visto la semana pasada, receptor basurero, receptor para manosa. Estos son fagocíticos, también son PAMs, pero son fagocíticos, y este sí activa. Entonces ya sabemos que hacen fagocitosis y destrucción de patógenos en las primeras 4 horas y activación de la respuesta inducida de 4 horas a 4 días, que es lo que estamos viendo ahorita en la 2. ¿Dónde se localizan los toll-like receptors, o los receptores en general? Los receptores, los PAMs. Vean que esta es una célula y acá tenemos a los toll-like receptores en la membrana. Acá a la derecha tenemos lo que hemos visto la semana pasada, un receptor de lectina. ¿Ya? ¿Ve? Aquí es el toll-like. Pero esto es el medio extracelular. Los receptores también pueden ubicarse dentro de la célula. Aquí hay un endosoma, miren, o un fagosoma. Imagínense que esta célula sea un macrófago y este macrófago se ha tragado, se ha fagocitado una bacteria o un virus y aquí en el endosoma se va a destruir y también tenemos toll-like receptores en estas membranas endosómicas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estos toll-like también van a reconocer estas porciones. Recuerden ustedes que este receptor de acá de la derecha sirve para fagocitar, luego se destruye el patógeno y acá adentro también hay toll-like receptors que reconocen estos patógenos y también activan. Sí, también activa, o sea, puede ser que se lo encuentren afuera del patógeno, que se encuentren las porciones del patógeno dentro del endosoma, pero también pueden reconocer ADN viral, ARN viral. Y no se queda ahí, los PRRs, o los receptores de patrones de patógenos, también pueden ser citosólicos, miren, libres en el citosol. Acá los más famosos en el citosol son los NOD-like receptor, NLR, NOD-like receptor, también vamos a hablar unas diapositivas sobre este. Y también puede reconocer partes de bacterias o de virus en el citosol. Y tenemos otros, los RLR y CDS, ¿no? Que vamos a mencionarlos en conjunto, que pueden reconocer ARN viral y ADN microbiano. Entonces, se dan cuenta, podemos reconocer patógenos en el exterior de la célula, en el endosoma y en el citoplasma de nuestra célula. Así que los 3 lugares donde podemos encontrar productos bacterianos. Y vamos a hablar de los toll-like receptor ahora. Ya les hemos hecho una introducción. Ahí está la estructura. Tienen afuera un dominio de reconocimiento de patógenos, estos, ¿ya? Que varían entre 9 y 25. Eso no es importante que sepan cuántos son. Pero sí que tienen un dominio interior que se parece al dominio de la interleuquina, TIR, ¿no? La I es de interleuquina y R de receptor, ¿no? Toll interleukin receptor. Entonces es un dominio similar a la interleuquina. Se parece bastante. Y este es el que va a activar. ¿Cómo hace para activar esta porción intracelular? ¿Cómo hace? Pues fosforila. Primero, antes de seguir hablando de eso, si ustedes se fijan en este gráfico, ven que hay 2 toll-like receptor juntos. ¿Sí? Les gusta andar de 2 en 2 a los toll-like receptor. O sea, no van a encontrar ustedes un toll-like solitito. Acá en gráficos anteriores, miren, si se dan cuenta del detalle, están 2 los toll-likes. Acá vemos 2. ¿Sí? No vemos 1. Y si vamos retrocediendo, acá vemos 2 también. ¿Sí? Si se han fijado en todos los gráficos están 2 y acá también 2. Porque los toll-like actúan de 2 en 2. ¿Ya? Cuando reconocen un patógeno están 2 juntos. Pueden ser homodímeros o heterodímeros. ¿A qué me refiero? Homodímero, por ejemplo, acá si es el toll-like tipo 4, entonces es el 4 y otro 4. Ese es homodímero, cuando son igualitos los dos. Y heterodímero cuando se conjugan, por ejemplo, el 1 con el 5, no sé, ¿no? Diferentes. Luego, este dominio de adentro, que se parece al receptor de la interleuquina, sirve como un switch de luz. ¿Cómo le llaman? Bueno, esos botoncitos para prender la luz, para prender un foco. Y funcionan a través de fosforilaciones. A partir de acá abajo todo es fosforilación, ¿ya? O sea, por ejemplo, esto se fosforila, ¿no? Con un fósforo. Luego este fosforila a otras proteínas intracelulares, ¿no? Las fosforila. Y estas otras proteínas intracelulares fosforilan a otras proteínas intracelulares. Entonces, ¿para qué sirve esta fosforilación? Miren, se van fosforilando unas a otras. Cada vez que una de estas enzimas o moléculas intracelulares se fosforila, se enciende, se prende y funciona. O algo le pasa, ¿no? Cuando no está fosforilado, está quieto, y cuando se fosforila se enciende y van
dando más señales hacia abajo. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más podemos hablar de los Toll-like receptores? Existen 10 tipos de Toll-like, del 1 al 10. Hay gran variabilidad en los genes de Toll-like, de tal manera que muchas personas acá en estas estructuras que reconocen tienen algunos cambios de algún aminoácido diferente, ¿no? Algunos hacen que sus Toll-like sean mejores y que las personas se enfermen menos, y otras pequeñas mutaciones hacen que los Toll-like no funcionen bien, y la gente, por eso es que hay gente más susceptible a morir por infecciones que otras personas no. Es por eso. Es una de las causas. ¿Qué más dice acá? El dominio extracelular variable reconoce muchas estructuras de patógenos. Este es el dominio extracelular variable. Tiene unos 29 aminoácidos y es rico en leucina, ¿no? La leucina es hidrófoba. De ahí se llama Leucine Rich Repeat Receptors o LRR. No tienen que aprenderse esto, solamente saber que es una estructura con muchos aminoácidos. Y el dominio intracelular se parece al que usa el receptor de interleuquina 1, esto hemos dicho. Por eso se llama TIR, Toll-like Interleukin Receptor. TIR, ¿no? Toll-like Interleukin Receptor. Se parece al receptor de interleuquina. Aquí tenemos una lista de los Toll-like y qué reconoce. Miren, Toll-like receptor reconoce glucopéptidos y peptidoglicanos producidos por bacterias gram positivas y gram negativas y algunos parásitos. No se aprendan esto, de alguno nada más les voy a decir que sí se aprendan, ¿ya? El TLR3 es específico para ARN. Miren, si el Toll-like es específico para ARN de doble cadena, ustedes ya van sacando la cuenta que este Toll-like receptor no se ubica en la superficie del macrófago. Porque en la superficie del macrófago no está el ARN de doble cadena de los patógenos, sino que se ubica probablemente en los endosomas, dentro del fagocito, ¿no? El 7 y el 8 también son endosómicos. Miren, son específicos para ARN de cadena simple. Este de cadena doble y este de cadena simple. Toll-like receptor sí es exterior, por eso es específico para el lipopolisacárido bacteriano, que recubre las bacterias gram negativas. Y este es exterior. El 5 es específico para la flagelina, que es una proteína del flagelo de las bacterias, y esto está muy estudiado, y también es exterior, porque el flagelo de las bacterias está afuera. Y el Toll-like receptor 9 también es endosómico. Miren, no es exterior, sino es endosómico porque reconoce ADN o DNA, estas repeticiones, CPG, ¿no? Que es citosina, guanina y repeticiones de esto no metilado, que es abundante en genoma microbiano, pero que no existe en el genoma humano. Así que aquí nomás podemos ir marcando cuáles de los Toll-like receptor son endosómicos o interiores. El 3, por ejemplo, endosómico. El 7 y el 8 son endosómicos, que reconocen ARN. El 9 también es endosómico, que reconoce ADN, ¿no? Todo lo que reconoce ácidos nucleicos son endosómicos. ¿Y a qué nos referimos con endosómicos? A esto, ¿no? A que están acá. En cambio los otros son de membrana, porque reconocen, ¿no?, partes superficiales de los patógenos. Ya hemos dicho que los Toll-like receptores funcionan como dímeros, que pueden ser homodímeros o heterodímeros. Usualmente requieren otras proteínas para reconocer PAMs, o sea, no es que reconocen directamente, puede ser que sí, pero muchas veces necesitan otras proteínas. Por ejemplo, para reconocer el lipopolisacárido de los gram negativos necesitan de CD14 y de otra proteína llamada MD2, que es proteína de diferenciación mieloide 2, etc. ¿Cómo? Vamos a ver acá un gráfico. Miren, aquí está el Toll-like receptor 4, que reconoce el lipopolisacárido. Acá tienen una bacteria con el lipopolisacárido, ¿ya? Y este lipopolisacárido puede ser llevado por una proteína fijadora del lipopolisacárido, el EBP, ¿no? O puede venir directamente y ser fijado por CD14. Y a través de otra proteína, MD2, puede activar recién este Toll-like receptor, ¿ya? Este es un ejemplo de cómo los Toll-like receptor pueden reconocer directamente con esa estructura, pueden ayudarse con otras proteínas para reconocer porciones de bacterias o de patógenos, ¿no? Se va a saber nada más. Cada Toll-like receptor reconoce a varios PAMs. Esto es interesante. O sea, no es que un Toll-like receptor reconoce una sola molécula, reconoce a varias moléculas. Pero cuando dimeriza puede ampliar su repertorio de reconocimiento, eso también es importante. Como los Toll-like receptores van de 2 en 2, amplían mucho más todavía su repertorio, ¿no? Los Toll-like receptores pueden estar en la superficie de células inmunitarias que deben reconocer a patógenos, pero también en células epiteliales, ojo.
Los toll-like receptor no solamente están en los macrófagos, también pueden estar en los natural killer, también pueden estar en los epitelios, en la célula epitelial. Y dicho por acá, las células epiteliales también pueden secretar citoquinas, y que las citoquinas no son exclusivas de los macrófagos. Las células epiteliales también pueden dar la alarma. Obviamente los macrófagos son mucho mejores secretando citoquinas. Y ya sabemos que los toll-like receptor también reconocen PAMs endosómicos. Ahora, el toll-like receptor 4 es el único que sí o sí funciona como homodímero, o sea, los dos toll-like receptor 4 tienen que estar juntos, no se junta con otros, ¿ya? Es el toll-like especialito, es el especial que no se junta con otro, solo con otro toll-like receptor 4. Y aquí tenemos los toll-like que ya hemos hablado. Miren, el 1 con el 2, cuando se juntan, reconocen lipopéptidos bacterianos. El 2 se puede juntar consigo mismo. El 4 solo se junta consigo mismo, no con otros. Acá tenemos el 5 también formando dímeros que reconoce flagelina. Y acá una combinación, el 2 con el 6, ¿eh? Reconocen otra cosa. O sea, el 2 solo reconoce una cosa y el 2 con el 6 reconoce otra cosa. Aquí están sus porciones intracelulares similares del receptor de interleuquina. Y aquí están los endosómicos. Ya habíamos dicho cuáles son endosómicos. 3, 7, 8, 9. Acá está 3, 7, 8, 9. Y lo que reconocen: ARN bicatenario, ARN monocatenario, ARN monocatenario y ADN, sobre todo las repeticiones de citosina guanina. Listo. Cuando se activan dan origen a respuestas que son de dos tipos. Y esta lámina sí es súper importante. Esta lámina sí es súper importante. ¿Para qué se activan tanto? ¿Para qué hemos hablado tanto de los toll-like receptores? Cuando se activan y hacen esas vías de fosforilación intracelular que les he mencionado, terminan finalmente activando dos cosas. Terminan activando al factor nuclear kappa beta. Y de este vamos a hablar en todo el curso. Factor nuclear kappa beta. Así que grábense, sueñen, háganse un tatuaje con estas siglas. NFKB. Nuclear Factor Kappa Beta. ¿Y para qué sirve este factor nuclear kappa beta? Esta es una proteína que cuando se activa entra al núcleo y hace que el ADN, ¿no?, exprese y puedan producirse entonces citoquinas. Sirve para la producción de citoquinas. Le activa porciones del ADN, genes del ADN para la producción de citoquinas. Es un desrepresor, digamos, ¿no?, de ADN. Por eso dice aquí producción de citoquinas, quimioxinas, moléculas de adhesión y moléculas coestimuladoras, ¿ya? Factor nuclear kappa beta. También la activación de toll-like permite activar al IRF, que son factores de respuesta al interferón, o en inglés, ¿no?, Interferon Response Factors, que hacen producción de interferón tipo 1. Voy adelantándoles que hay dos tipos de interferón, tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? El interferón tipo 1, este que estamos hablando acá, tiene bastantes subtipos, ¿no? Pero los más conocidos son el interferón alfa, IFN alfa, IFN alfa, y el interferón beta, IFN beta, ya que participan en la lucha contra los virus, la lucha de la respuesta inmune contra virus. Entonces, ¿qué hacen los toll-like receptor cuando se activan? Hacen dos cosas. Activan el factor nuclear kappa beta para que se puedan producir citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, o sea, para que se active toda la respuesta inflamatoria. Y también pueden producir interferones, ¿sí?, porque estimulan a los factores de respuesta al interferón. Esas dos cosas hacen los toll-like receptor. Aquí tenemos, vean, un toll-like receptor. Obviamente esto está mal dibujado porque tienen que ser dos toll-like receptor, ¿no? Decíamos que funcionan como dímeros. Entonces está reconociendo, se está activando su porción intracelular parecida al receptor de interleuquina y hace las dos cosas que hemos visto, ¿no? La activación de factores de transcripción, el factor nuclear kappa beta y los factores de regulación de interferón. Ambos ingresan al núcleo y activan ciertas partes del ADN. El factor nuclear kappa beta activa, incrementa, dice, la expresión de citoquinas, moléculas de adhesión y coestimuladores. ¿Qué hacen estas citoquinas? Van a activar a otras células. ¿Qué hacen las moléculas de adhesión? Van a decirle al endotelio, ¿no?, de los vasos sanguíneos: vuélvete pegajoso y adhiérete a los neutrófilos para que los traigas hacia acá. Esas son moléculas de adhesión, ¿ya? O sea, van a adherir neutrófilos que van pasando por ahí para que bajen hacia los tejidos a pelear. Y los coestimuladores son proteínas
de membrana también que van a estimular a una célula o a la otra. Eso vamos a ver después. Factor nuclear kappa beta. ¿Y qué produce todo esto? Inflamación aguda y estimulación de la inmunidad adaptativa. Todavía no hemos entrado a la inmunidad adaptativa, empezamos la otra semana, pero estimulan la inmunidad adaptativa también, este factor nuclear kappa beta. O sea que aquí ya empezamos a hablar un poquito del estimular, ¿no? Y los interferones, aquí ve, producción de interferón 1, que son, ya dijimos, interferón alfa e interferón beta, que se activan en un estado antiviral, ¿no? Vamos a ver qué hacen los interferones más adelante. Este gráfico que acabamos de ver es la forma resumida, y esta es la que ustedes tienen que metérselo en el cerebro. Este tiene que estar ahí, ¿no? Como un Padre Nuestro, como una cosa que les han enseñado desde niños. Esto de acá es lo mismo, pero solamente para demostrarles con más detalle, ¿no? Se reconoció, por ejemplo, la lipopolisacárido. Aquí se activaron proteínas de fosforilación, el MID88, que es una de las primeras proteínas que se activa por fosforilación al IRAK4, que es otra proteína, ¿no? Esta al TRAF, a los TRAF, ¿no? Y esto inactivan al IKK, ¿no? ¿Qué hace este IKK? Miren, acá está el factor nuclear kappa beta. Este que ven en azulito es el factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta tiene esta bolita que es el IKB, que es inhibidor del kappa beta. Es el factor nuclear kappa beta y es el inhibidor del kappa beta. La idea es que después de que ha pasado todos estos procesos, este IKK, ¿no?, destruye este inhibidor del kappa beta. ¿No? Lo destruye, acá está destruido, y el kappa beta ya no está inhibido. Puede entrar al núcleo y puede hacer su trabajo para estimular genes que produzcan citoquinas. ¿Se dan cuenta? Y está activando la transcripción del ADN en ARN y la producción de citoquinas, ¿no? Esta es la forma más larga, pero esta de acá es la que ustedes tienen que conocer. Ahora vamos a hablar de los NOD, ya no de los TOL. ¿No? Los NOD son intracelulares. A diferencia de los TOL son de membrana, tanto de membrana plasmática extracelular o de membranas endosómicas. En cambio, el NOD es intracelular, está en el citoplasma, ahí. Responden también a PAMS y DAMS. Ya saben que PAMS son de patógenos y DAMS son de daño. O sea, una célula que está dañada empieza a producir ciertas señales que son reconocidas por estos, en una molécula dañada. Entonces, esos son los DAMS, del daño. Son citosólicos, como ya les dije, ahí está, ¿no? Un par de los más conocidos son el NOD tipo 1 y tipo 2 que están ahí, que se asocian a unas proteínas, o unas porciones de ellos, se llaman dominio CARD. CARD es de caspasa, ¿no? Dominios relacionados a caspasa. ¿A qué se refiere? ¿Han escuchado ustedes el nombre caspasa? Es una caspa, ¿no? Pero no es caspa. Las caspasas tienen mucho que ver con la muerte celular programada, con la apoptosis. Recuerdan ustedes cuando estudiaban biología celular la vía de las caspasas para la activación de la apoptosis, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de la apoptosis, sino que vamos a hablar de otro tipo de caspasa, la caspasa 1, que no tiene mucho que ver con la apoptosis. Entonces, NOD 1 y NOD 2 reconocen péptidos derivados de las paredes celulares. ¿Dónde? En el citosol, porque esos son citosólicos, ¿no? O sea, reconocen bacterias, pedacitos de bacterias en el citosol, y también, igualito que los TOL receptor, activan al factor nuclear kappa beta. Igualito, ¿sí? Igualito. Van a activar al kappa beta. NOD 2, miren, ¿recuerdan la clase pasada que hablábamos de las células de Panet que están en las criptas del intestino y que esas células de Panet producen defensinas? Pues bien, los NOD 2 son abundantes en las células de Panet y promueven la producción de defensinas. Como Panet están en el intestino y en el intestino hay una gran cantidad de bacterias, entonces es posible que dentro del citoplasma de las células de Panet acaben algunos pedacitos de bacterias y estos sean reconocidos por NOD 2 y eso promueva la producción de defensinas. Ya sabían que las defensinas hacen huequitos en la membrana de las bacterias, ¿no? Hemos visto eso la vez pasada. Ahora vamos a hablar de esta estructura, el inflamasoma. ¿Qué cosa es el inflamasoma? Miren, antes de hablar de lo que dice en esa lámina, yo les voy a decir que el inflamasoma es una macromolécula. ¿Por qué? Porque se juntan varios diferentes moléculas y dan origen a este monstruo molecular. Es una molécula grandaza, ¿ya? Y es producida
dentro de los macrófagos activados. El macrófago cuando se activa produce o arma dentro de sí un inflamasoma. Ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Inflamasoma quiere decir algo con la inflamación. Obviamente se inicia por el reconocimiento de patógenos, ¿no? Los NOD, los TOL empiezan a reconocer patógenos. El macrófago activado amplifica su propia producción de interleuquina 1. El más conocido es la interleuquina 1 beta. Esta interleuquina 1 activa más la inflamación todavía, así que el macrófago tiene que producir grandes cantidades de interleuquina 1. ¿Cómo se forma este inflamasoma? Miren, los complejos macromoleculares denominados inflamasomas están constituidos por un receptor NOD, un receptor llamado AIM2, no tienen por qué memorizarlo esto, otro llamado LR y la proteína, ¿no?, tipo punto asociado a apoptosis y la procaspasa. De esto lo más importante que tienen que saber es que son una asociación de NOD light receptor. Ustedes ya saben que este NOD light receptor está en el citoplasma libre y reconoce paredes bacterianas o superficies bacterianas, y que se asocian a esta procaspasa 1. Esta procaspasa 1, ¿no?, a través de este inflamasoma se va a escindir, ¿no?, y va a romperse acá y se va a formar la caspasa 1. La procaspasa 1 es una proenzima que cuando se rompe forma la caspasa. ¿Y qué cosa hace esta caspasa? Antes de seguir con el gráfico, ya le voy a decir, esta caspasa agarra algo que se llama prointerleuquina 1, también es un paso previo a la interleuquina 1, prointerleuquina 1 beta, y le rompe la parte pro y la convierte en interleuquina 1 beta. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la interleuquina 1 beta es una citoquina inflamatoria muy potente. Entonces no puede andar por ahí el macrófago secretando interleuquina beta como le dé la gana. Así que necesita un medio regulado. Forma así bastante prointerleuquina, que no es activo, y cuando recién se forma el inflamasoma y la procaspasa se escinde en caspasa, recién esta prointerleuquina 1 se convierte en interleuquina 1, ahora sí, y es secretado para producir inflamación. Entonces este inflamasoma produce interleuquina 1 e interleuquina 18. Sobre todo nos interesa la interleuquina 1. Ahí está. Esta sería la caspasa. Es un monstruo macromolecular, ¿no? Y lo dibujan así como una araña, todavía, como un pulpo araña. Bueno, en alguna pesadilla yo soñé con una caspasa, ¿no?, que me atacaba. Bueno, esta caspasa es una macromolécula. Y están viendo aquí los estímulos, ¿no?, de gérmenes a través de los NOD light receptor, ¿no?, adaptador y caspasa, que se juntan acá. Y lo que hace esto es agarrar a esta procaspasa, ¿dónde está? Acá están las procaspasas, y la activan en caspasa 1. ¿No? El inflamasoma sirve para eso, para activar caspasa 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo inmediato del inflamasoma? Producir caspasa 1, ¿no? Agarrar la procaspasa y convertirlo en caspasa. Ese es el trabajo del inflamasoma. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la caspasa 1? Agarrar esta prointerleuquina 1 que se ha producido después de que las señales, ¿te recuerdan acá el factor nuclear kappa beta ha estimulado que se produzca prointerleuquina 1 beta? Y la caspasa 1 escinde y lo convierte en interleuquina 1 beta y ya puede secretarse y se produce la inflamación aguda. Pero este proinflamasoma también se produce, por ejemplo, ¿no?, se activa o se arma cuando baja el potasio dentro de la célula. Los macrófagos hacen esto, pierden potasio. Y también la pérdida de potasio se da en células dañadas. Así que cuando hay células dañadas, también pueden perder potasio y armar su inflamasoma. Otros estímulos que pueden armar el inflamasoma y producir inflamación son, por ejemplo, además de los productos bacterianos, los cristales intracelulares. ¿Recuerdan ustedes la enfermedad llamada gota por depósito de cristales articulares? Pues bien, los macrófagos van todos alegres y fagocitan esos cristales, ¿no?, los cristales de urato, de ácido úrico, y esa cantidad elevada de cristales adentro activa este inflamasoma y se produce interleuquina 1 beta y hasta la inflamación en esas articulaciones, ¿no? Y también por especies reactivas de oxígeno o radicales libres también se puede armar el inflamasoma. Ahora, miren, volvemos acá. Se está produciendo interleuquina 1 beta. Esta interleuquina 1 beta vuelve a activar nuevamente esta misma célula. Miren cómo. Acá tenemos la membrana celular, estas dos rayitas membrana.
Acá tenemos un receptor de interleuquina. Acá tenemos la caspasa, la inflamasoma. Este inflamasoma, ¿no?, que se une de procaspasa, no light receptor y proteínas adaptadoras. ¿Cuál era su función? Decíamos, agarrar esta procaspasa 1, ¿no?, y convertirla en caspasa activa. Aquí está la caspasa, escindiendo a la prointerleuquina y convirtiéndola en interleuquina. ¿Ya? Esta interleuquina sale y puede activar a su propio receptor de interleuquina de este macrófago. ¿Ya? Lo activa, y este receptor de interleuquina tiene un dominio muy parecido al del Toll-like receptor. Recuerdan que les decía que este dominio se parece al Toll-like receptor, entonces funciona igualito. ¿Qué hacía el Toll-like receptor? Activaba el factor nuclear kappa beta. Entonces de esto activa también el factor nuclear kappa beta para que se produzca más interleuquina. Entonces aquí hay un círculo vicioso de producción de más y más y más y más interleuquina. En algunas enfermedades se produce tanta interleuquina que hay inflamación. Por ejemplo, la interleuquina 1 es una de las citoquinas producidas en abundancia en la artritis reumatoidea, ¿no? Y hay fármacos que bloquean. Entonces hay uno de los tantos fármacos que se usan en artritis que bloquea este receptor de la interleuquina, llamado anakinra. ¿Eh? Creo que estaba en el test también. Anakinra. Entonces ya ustedes van aprendiendo cuando lleven reumatología, ya van a saber qué es la anakinra, ¿no? Es una molécula que bloquea al receptor de interleuquina. Entonces, ¿qué pasa cuando se bloquea? Ya no se rompe este círculo vicioso de producción de interleuquina, ¿no? Y se puede controlar en parte ciertas enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoidea o la fiebre mediterránea familiar, ¿no? Enfermedades donde se produce gran cantidad de interleuquina 1 beta. Ahora vamos a hablar de otros PRRs, que son los sensores citosólicos de ADN. Y me gusta cómo se llaman, no se llaman CDS, como CDs, ¿no? Como CDs, como This Company CDs. Cytosolic DNA Sensor, sensores de citosólicos de ADN. Miren, el ADN humano, ¿dónde está? Está en el núcleo, y solamente en el núcleo. No puede haber ADN humano en el citosol. Eso es contra la naturaleza, ¿no? Es una cuestión no natural. ¿Cuándo aparece ADN en el citosol? Cuando aparece ADN en el citosol, este ADN es de virus. Son los virus que se están replicando en el citosol. Así que estos CDS se dan cuenta, ¿no?, de estos virus, de este ADN vírico. Miren, los sensores citosólicos de ADN detectan ADN en el citosol y activan la producción de interferón. Entonces, como hemos dicho que son virus, ¿cuál es la respuesta contra los virus? Producción de interferón 1. Entonces acá están activando la producción de interferón y la autofagia. ¿Autofagia qué significa? Que las células degradan sus propios organelos y se matan a sí mismas. En la inmunidad innata que estamos estudiando, la autofagia fusiona lisosoma con fagosoma y crea el fagolisosoma, en los macrófagos, por ejemplo. Y en la inmunidad adaptativa, la autofagia sirve para procesar antígenos y luego ser presentados en las células dendríticas, que vamos a hablar probablemente ya en la siguiente clase. Entonces, cuando estos CDS detectan ADN en el citoplasma, producen interferón. Ya eso bien metidito en la cabeza. Los DAMs. Los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Damage, ¿no? Damage Associated Molecular Patterns. Son liberadas por las células humanas o animales dañadas. Nosotros somos animales. Así que al final, nuestras células, cuando están dañadas, liberan DAMs hacia adentro. También se llaman alarminas porque dan la alarma de que esas células no están bien, algo les está pasando. El daño puede ser por patógenos, o sea, cuando, por ejemplo, bacterias, hongos, parásitos infectan células, o por un daño estéril. Estéril me refiero a que no es por patógenos, ¿no? Por ejemplo, un daño por calor, en una quemadura, se producen DAMs en ese tejido, ¿no? Son otras moléculas que también activan a la inflamación. Un poco de aplicación del imiquimod para tratar verrugas. Las verrugas están producidas, las verrugas comunes, están producidas por un virus, ¿no? El virus del papiloma humano, que tiene un montón de tipos. Y el papiloma humano se mete a las células y empieza a secuestrarlas y a producir genoma viral, etc. Y esta replicación del virus es lenta, es bien lenta en realidad. La transformación también es lenta, que el sistema inmune no se da cuenta. Entonces, ¿qué hace el imiquimod? Es un fármaco que se echa encima de las verrugas en la piel
este imiquimod, y el imiquimod estimula al Toll-like receptor 7 y 8, ¿no? Ese Toll-like receptor 7 y 8 no está afuera, está dentro, ¿no? Bueno, puede estimular otros Toll-like receptor también, y lo que hace es, ¿no? Activa los macrófagos para que se produzca inflamación, y de esta manera puedan reconocer mediante la inflamación a las células que están infectadas por estos virus, ¿no? Entonces el imiquimod lo que hace es eso, produce inflamación en esa zona, llegan más macrófagos, llegan más linfocitos T, etcétera, ¿eh? O sea, activa la inflamación. Ahora vamos a hablar de la activación de los macrófagos. Ya sabemos todo lo que pasa con los Toll-like receptor, cómo se empiezan a producir el factor nuclear kappa beta. Los macrófagos tienen muchos receptores, ¿no? de estas proteínas, de estas moléculas de patógenos en su superficie, los PRR, Pathogen Receptor, ¿no? Receptores en superficie. Los macrófagos son fagocitos y junto a los neutrófilos son la primera defensa de tejido. Pero como habíamos dicho al inicio, los macrófagos están constantemente en los tejidos. En cambio, a los neutrófilos no se les permite el ingreso a los tejidos, salvo que el macrófago, ¿no?, dé la alarma para que vengan los neutrófilos. Porque los neutrófilos son suicidas, pues, ¿no? Destruyen bacterias, hongos, pero también pueden destruir células normales. ¿Qué más hacen los macrófagos? Pueden presentar antígenos a los linfocitos T. No son los principales presentadores de antígenos, pero pueden hacerlo. Sus principales funciones son estas, ¿no? Fagocitan y matan patógenos en sus fagosomas, donde producen especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. Y también secretan citoquinas y quimiosinas. Aquí están sus dos principales funciones. O sea, fagocitosis, destrucción de patógenos, y secreción de citocinas. Acá tenemos un macrófago, se está uniendo a la bacteria y le está fagocitando, ¿no? Forma el fagosoma que se une con los lisosomas y se forma el fagolisosoma y degradación, ¿sí? Pero recuerden que dentro de este fagolisosoma, en la membrana, también hay Toll-like receptors que reconocen estos pedacitos de bacteria y activan al macrófago. Y aquí está la otra función, ¿no? A través de otros receptores como los Toll-like, ya saben ustedes, activan la transcripción de citoquinas, factor nuclear kappa beta y citoquinas inflamatorias. Ya hemos hablado de esto. Muy bien, entonces el macrófago ya reconoció y produce citoquinas. Acá están las principales citoquinas que producen los macrófagos. Interleuquina 1. A la 1 beta le vamos a llamar interleuquina 1 en general, ¿no? Interleuquina 1. El 1 beta es el más abundante, así que vamos a llamar solo interleuquina 1. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, CXL8 e interleuquina 12. Cada uno de ellos son las principales, tiene sus funciones. Vean. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿qué hacen? Se induce a los vasos sanguíneos a volverse más permeables. O sea, trabajan sobre el endotelio, hacen que el endotelio se vuelva más permeable, más pegajoso también para que los neutrófilos puedan adherirse y migrar, ¿ya? Permitiendo que las células efectoras y el líquido que contienen las moléculas efectoras solubles entren al tejido. O sea, aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Ahora, de estos, el que mejor aumenta la permeabilidad es el factor, el TNF-alfa. El TNF-alfa es súper, induciendo una permeabilidad vascular. En algunas personas, ¿no?, debido a una sepsis o un shock séptico, puede haber una gran secreción de TNF-alfa, ¿no?, factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, imagínense que esto tiene que producirse localmente. Este factor de necrosis tumoral alfa tiene que producirse en el lugar donde está la inflamación, pero en unos casos de inflamaciones muy severas o de bacteriemia, este factor de necrosis tumoral alfa se produce en ganglios, en todos lados. Entonces los macrófagos de todo sitio empiezan a producir esto, hay una vasodilatación generalizada y el paciente sufre de un shock séptico y puede morir. Así que esta es una de las principales citoquinas del shock séptico. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La interleuquina 6. Miren, la interleuquina 6 inducen a las células de grasa y músculo a que se metabolicen, produciendo calor y elevando la temperatura en el tejido. O sea, producen aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura en los tejidos hace que los patógenos no se reproduzcan tan rápido y también hace que el sistema inmune trabaje mejor.
Pero aparte de eso, la interleuquina 6 es el principal pirógeno, o sea que quiere decir que también viaja al hipotálamo junto con estos otros. Estos tres de acá producen fiebre. Pero de estos tres, el favorito para producir fiebre es la interleuquina 6. En el hipotálamo, llegan al hipotálamo y hacen que el hipotálamo aumente la temperatura de todo el cuerpo. Interleuquina 6. Luego tenemos el CXL8. Este de acá es súper importante. ¿Qué hace este CXL8? Convoca a los neutrófilos. Esta es una quimiosina. En la primera clase hablamos de la diferencia entre citoquinas y quimiosinas. Las citoquinas eran aquellas péptidos o proteínas que comunicaban una célula con otra, y las quimiosinas eran las que atraían células. Entonces el CXL8 es una quimiosina. Convoca a los neutrófilos de la sangre y los guía hacia el tejido infectado. Hay tanto CXL8 en el tejido infectado que los neutrófilos simplemente siguen la gradiente de CXL8 y por quimiotaxis van hacia ese lugar. También activan a los receptores de los neutrófilos, a los receptores de superficie, para que se peguen al endotelio. Y por último tenemos la interleuquina 12. Importantísima, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacen? Activan células natural killer. Convocan y activan a las células natural killer. Entonces, recuerden, la interleuquina 12 activa a los natural killer. CXL8 atrae neutrófilos, interleuquina 6 produce elevación de la temperatura local y fiebre, factor de necrosis tumoral alfa, vasopermeabilidad, interleuquina beta también vasopermeabilidad y también fiebre, también inflamación local. Todo esto junto produce un estado de inflamación en el sitio de la infección. Bien, ahora hablaremos de los neutrófilos. Ya hemos dicho que los neutrófilos normalmente no pasan al tejido, no tienen que estar en los tejidos, tienen que estar en la sangre, pero van a pasar en algún momento, ¿no? Vamos a decir que los neutrófilos son las mejores células asesinas. Están listos para morir jóvenes. Son suicidas y suicidas jóvenes. Van y se matan, ¿no? No se permite su presencia en tejidos, salvo que sean atraídos por quimiosinas. ¿Cuántos neutrófilos tenemos en cada momento en nuestro cuerpo? En este momento, cada uno de ustedes tiene aproximadamente 5.000 millones de neutrófilos circulando en su cuerpo. Recuerden que su valor normal es 5.000 por milímetro cúbico. Ahora multipliquen cuántos milímetros cúbicos de sangre tienen. Tienen 5.000 millones de neutrófilos en la sangre. Están cargados de 3 tipos de gránulos con enzimas que están inactivas y que cuando estas enzimas, cuando son vertidos estos gránulos o vertidos sobre bacterias o sobre tejidos, producen bastante daño, se activan ese rato. Cuando hay quimiosinas, interactúan con el endotelio para poder atravesar vasos sanguíneos, ¿no? Son atraídos por el CXCL8. De nuevo, la citoquina que secreta el macrófago, CXCL8, ¿no? Para atraer neutrófilos. Y acá que tenemos, miren, acá vemos lo siguiente. Tenemos al neutrófilo que tiene sus proteínas, digamos, ¿no? O sus proteínas de membrana. Y acá tenemos al endotelio. Cuando el endotelio se activa, miren, el endotelio normalmente no tiene por qué expresar estas selectinas de acá, estos en rosado, pero cuando se activa, ¿por qué se activa el endotelio? Se activa por las citoquinas producidas por los macrófagos, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. Entonces empieza a producir selectinas. Eso hace que los neutrófilos que pasaban por ahí empiecen a pegarse débilmente. Al inicio es débil la unión con el endotelio, débil, ¿no? Entonces rueda, adhesión por rodamiento. Luego, acá tenemos, miren, acá está el tejido inflamado y tenemos a la quimiosina CXL8 que atrae neutrófilos. Esta sale y el neutrófilo tiene su receptor de CXL8. Cuando el receptor de CXL8 se une al receptor o se une al CXL8, el neutrófilo se vuelve más pegajoso y ya no solamente expresa estas proteínas, sino que empieza a expresar, ¿no? Unas proteínas que se agarran mejor al ICAM. ¿Qué es el ICAM? El ICAM es del endotelio. Son moléculas de adhesión intercelular. ICAM tipo 1, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y empieza a
hacer la diapédesis, ¿no? Acá hay una membrana basal, están viendo, debajo del endotelio, y el neutrófilo rompe la membrana basal mediante proteasas, y es atraído a través del gradiente de CXL8. Este CXL8 lo guía hacia dónde tienen que ir los neutrófilos. Entonces los neutrófilos tienen una gran cantidad de receptores, inclusive un poco más de receptores que los macrófagos. Volvemos a decir, están programados para morir jóvenes y no les interesa morir en absoluto jóvenes, les da igual, mueren. Aquí dan sus tres tipos de gránulos. Tienen gránulos primarios, también llamados gránulos azurófilos, que tienen mieloperoxidasa, lisozima, defensina, ya conocen ustedes las defensinas, tienen proteasas. También tienen gránulos secundarios y terciarios, ¿no? Los gránulos secundarios, llamados gránulos específicos, tienen principalmente esta enzima, ¿no? La oxidasa de la nicotina de dinucleótido fosfato reducida. Se tienen oxidasa, nadoxidasa y lactoferrina, ¿no? La lactoferrina, ¿qué hace? Secuestra hierro, ¿sí? Secuestra hierro para que los patógenos no puedan usar ese hierro. Y tiene gránulos terciarios de gelatinasa, que son enzimas también que rompen proteínas, ¿ya? Entonces, eso tiene nosotros. Vamos a hablar específicamente de la nadoxidasa y para qué sirve. Bien, al unirse al fagolisosoma, o sea, los gránulos que contienen NAD, ¿cuáles son? Los gránulos secundarios específicos. Cuando se unen al fagolisosoma, o sea, el lugar donde está la bacteria fagocitada, aumenta el pH del fagolisosoma. Para eso sirve el nadoxidasa, para aumentar el pH, o sea, lo vuelve más alcalino. ¿Para qué vuelve más alcalino el fagolisosoma? Porque esta alcalinización activa los péptidos y proteínas antimicrobianas que hay en el fagolisosoma. Y de esta manera se activan y pueden destruir bacterias. Pero después de eso, después de unos minutos, se acaba la nadoxidasa, se deja de elevar el pH y el pH baja de nuevo. Después, dice, de unos minutos, el pH regresa a ser 7. La baja, ¿no? Y se unen los lisosomas que contienen enzimas que funcionan mejor a ese pH. O sea, si se dan cuenta, hace dos cosas el neutrófilo. Después de que fagocita, le une lisosomas, le une los gránulos con nadoxidasa. La nadoxidasa aumenta el pH de tal manera que se activan enzimas que funcionan a un pH alto. Luego baja el pH y se activan otras enzimas que funcionan a un pH bajo, ¿no? Hacia los dos extremos del pH hay enzimas que se activan. Y esto es el nadoxidasa acá. Agarran la nicotinamida de dinucleótido fosfato, ¿no? Con el oxígeno que hay en todos lados y forman iones superóxido, que son radicales libres, que también son dañinos. Pero miren que acá se está formando hidrógeno de algún lado, ¿no? Este hidrógeno podría más bien acidificar ese fagolisosoma, pero no. En lugar de acidificar, ¿qué sucede? Aparece otra enzima que está muy junta a esta, que es la superóxido dismutasa, que ya no hay uno, sino agarra dos hidrógenos y con oxígeno y convierte esto en peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada. Entonces tiene superóxido, que es dañino para las células, tienes peróxido de hidrógeno, que también es dañino para las células, y como este daño no puede ser eterno, ¿no? Agarra y por último actúa la catalasa y agarra este peróxido de hidrógeno y lo convierte en agua y oxígeno, que ya no son dañinos. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí neto? ¿Cómo es que esto ha elevado el pH? Fácil, pues, porque ustedes ven acá, ¿no? Acá se están retirando, se produce un hidrógeno en esta reacción y en esta segunda reacción se retiran dos hidrógenos, ¿sí? Si se produce uno, pero se retiran dos, entonces en total se ha retirado un hidrógeno por cada vuelta. ¿Sí? Se produce uno y se retiran dos, la resta algebraica nos dice que retiraron un hidrógeno. Y si yo retiro hidrógenos, entonces elevo el pH, y también nos hace. Entonces esa es la función de la nadoxidasa. Elevar el pH, pero en ese proceso va produciendo estos radicales, estas sustancias que van matando también a la bacteria, y también esa elevación del pH hace que se activen enzimas. Pero eso no es todo. Los neutrófilos también hacen la netosis. ¿Qué cosa es la netosis? Net, ¿no? Net. El neutrófilo maduro, miren, el neutrófilo no puede reponer el contenido de sus gránulos. O sea, una vez que fusiona sus gránulos, los vierte, ya no puede reponerlos. Por eso, una vez que ha consumido sus gránulos, muere, tiene que morir. Por eso les decía que son suicidas, ¿no?
muere por estas dos vías. Por apoptosis, se muere por apoptosis, se hace más chiquito y después es fagocitado por los macrófagos. O muere por netosis, donde libera su ADN con sus histonas. El núcleo se hincha y explota, formando redes pegajosas que contienen enzimas digestivas y que atrapan microorganismos. O sea que el neutrófilo está muriéndose, ¿no? Y en lugar de morirse nada más, explota su núcleo y sigue matando bacterias. O sea, a pesar, ¿no?, de todo, es un gran asesino. Y NET significa Neutrophil Extracellular Trap, o sea, trampas extracelulares de neutrófilo. Son redes, en la que el ADN es muy pegajoso, parecen telarañas microscópicas. Vamos a ver una microfotografía de una red. Esto es una red producida por neutrófilos, ¿no? Es ADN neutrófilo con histonas. Y lo que vemos acá son bacterias, ¿no?, bacilos atrapados en las redes. Y estas redes no solamente los atrapan, sino que también tienen defensinas, tienen enzimas y van destruyendo. Se evitan que las bacterias se muevan, ¿no?, y no estén atrapadas. Acá a la derecha vemos las redes en verde, se ve la coloración, todo lo que es verde son redes, ¿no? Y es un tejido que tiene un virus, ¿no?, que está infectado por un virus, por un molusco contagioso. Y ahora vamos a hablar de la inflamación, y es el penúltimo tema, y después de esto vamos a hablar ya de los natural killer y vamos a acabar. No se duerman, estírense, a tomarnos 10 segundos para estirarnos, para tomar agua, y vamos con la inflamación. Ya sabemos inflamación, porque ya hemos estudiado hasta ahora la inflamación, simplemente vamos a ver algunos detalles más. Pues aquí está una herida, están entrando los patógenos, ¿sí? Y estos patógenos están siendo reconocidos por células centinela. Acá tienen al macrófago, ¿eh? Este es el macrófago, en verde. Estas son las células dendríticas, ¿no? Y estos serían los mastocitos, o sea, son células residentes de los tejidos. Estas secretan citoquinas. Acá están secretando citoquinas, ¿no? Acá está, ¿eh? Injuria, ¿no?, activa células centinelas, secretan citoquinas. ¿Qué pasa después de la secreción de citoquinas? Estas citoquinas incrementan la permeabilidad vascular y activan a las células endoteliales para que 5 ingresen, ¿qué cosa? Aparte de neutrófilos, ingresan complementos, ingresan anticuerpos, ingresan proteínas antimicrobianas desde la sangre. ¿Recuerdan la vez pasada decíamos ingresa el complemento? Y también ingresa macrófago, neutrófilos, ¿no? Activan células de adhesión que hace que ingresen neutrófilos y los neutrófilos maten estas bacterias. Cuando el neutrófilo muere, se forma pus. ¿No? La pus son simplemente neutrófilos muertos. Y es por eso que las bacterias que producen gran cantidad de pus en esta inflamación se llaman bacterias piógenas. El estafilococo, el estreptococo son clásicamente llamados bacterias piógenas porque hacen gran producción de pus o una gran llegada de neutrófilos que después mueren. Esa es la inflamación. Ya conocen las citoquinas inflamatorias, las principales, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Ya saben qué hacen cada uno, ¿no? Pero además vamos a ver qué hacen en todo el cuerpo, sistémico. Miren, en el hígado actúan estas, pero sobre todo la interleuquina 6 actúa en el hígado, más que estas 3, aunque las demás 2. ¿Y qué hace en el hígado? Le manda señales para que el hígado produzca más proteínas de fase aguda. Produce proteína C reactiva y produce lectina de unión amanosa. ¿Para qué sirve esto? Ambas van a funcionar casi igual, ¿eh? La proteína C reactiva sirve para reconocer patógenos y para activar más aún el complemento, y las lectinas de unión amanosa también activan más el complemento. Pero ¿qué cosa más produce el hígado que no está descrito acá? Produce complemento. ¿Recuerdan la vez pasada? El hígado también produce complemento con esta respuesta. Todo esto da activación del complemento y ozonización de bacterias o de patógenos. También estas interleuquinas, o estas citoquinas, viajan hasta el endotelio de la médula ósea, movilizan neutrófilos desde la médula ósea para que salgan. Es por eso que en una infección sube nuestro número de neutrófilos, porque salen de la médula ósea hacia la sangre. En el hipotálamo, principalmente la interleuquina 6 aumenta la temperatura corporal, fiebre, ¿no? Y también la interleuquina 6 en la grasa y en el músculo hace la movilización de proteínas y energía para aumentar la temperatura corporal, y no solo para aumentar la temperatura, sino que luchar contra las bacterias o virus u hongos
o parásitos, ¿no? Requiere gran cantidad de energía. Y pues, inclusive el hecho de que uno se sienta mal y no quiere ir a trabajar y quiera quedarse todo el día echado en la cama, hace que nuestro cuerpo ahorre energía para que se dedique toda esa energía al sistema inmune y no en tonterías como ir a trabajar, ¿no? Bueno, primero es la salud, pues, ¿no? Entonces todo esto disminuye la multiplicación viral y bacteriana. Entonces hemos hablado de las proteínas de fase aguda. Aquí tenemos a la cabeza la proteína C reactiva y la lectina de unión amanosa. ¿Qué es lo que hacen? Reconocen patógenos, ¿no? Son como, digamos, actúan como si fueran anticuerpos, pero no son anticuerpos obviamente, pero son, digamos, protoanticuerpos, ¿no? O sea, precursores, digamos, proteínas más antiguas, pero que funcionan casi como anticuerpos, reconocen patógenos, pero de una manera no muy específica, de una manera inespecífica. También proteínas de unión al lipopolisacárido, que recuerdan que estas proteínas funcionaban con entregando los liposacáridos a los toll-like receptor, ¿no? También son aumentadas. También el hígado produce componentes de complemento, C3, C4, C9 y factor B. ¿Recuerdan? En la clase anterior dijimos que el hígado produce esto, ¿no? Para eliminar patógenos. Factores estimulantes de colonia de granulocitos, amiloide acérico, fosfolipasa 2, todo eso se secreta también para aumentar la respuesta inflamatoria. Y también se produce en el hígado fibrinógeno, plasminógeno, factor de plasmina para formar coágulos y limitar la propagación de la inflamación o de las bacterias. Y en este gráfico de acá muestra los reactantes de fase aguda. Ahora, ¿qué cosa es una proteína de fase aguda o un reactante de fase aguda? Es toda aquella proteína o sustancia que aumenta o disminuye en 25% de su valor durante una inflamación, ¿no? El valor es 25%. ¿Cuáles son las dos proteínas reactantes de fase aguda que más se elevan? Aquí están viendo ustedes, proteína C reactiva y amiloide acérico. Son un pico tremendo, ¿no? También se eleva el complemento C3, ¿no? No tanto, ¿no? También se eleva el fibrinógeno. Y si se dan cuenta, la proteína que disminuye la albúmina durante las inflamaciones disminuye la albúmina. ¿Por qué? Porque se tiene que usar toda esta energía y la proteína de la albúmina en producir otras proteínas, ¿no? Así que disminuye. Ahí están. Entonces la proteína C reactiva es importante porque nos puede ayudar a fijarnos si un paciente tiene inflamación. Se eleva cuando una persona tiene infecciones, ¿no? Por ejemplo, en COVID, la proteína C reactiva más elevada se asocia a mayor mortalidad y también se eleva en enfermedades inflamatorias o autoinmunes de inflamación. Y también se produce esta proteína llamada, ¿no? Las lectinas, ¿no? Acá tienen, ¿no? Lectina de unión amanosa. Esto que dice lectina de unión amanosa es esta cosa de acá. Esta es la lectina de unión amanosa, parece una flor, ¿no? Y acá tienen abajo como si fueran, ¿no? Unas esferitas que son las que se unen al patógeno. Y ustedes tienen estas bolitas rojas, verdes que dice más roja, ¿no? Que fuera daltónico, más 1 y más 2, que son proteasas, ¿no? Proteasas asociadas a manosa, o sea, proteasas asociadas a estos. Esas proteasas son las que son enzimas, pues, son las que van a agarrar y van a activar el complemento, ¿sí? Van a escindir porciones del complemento, que vamos a ver ahorita cómo funciona. Entonces, estas son las que inician la activación del complemento por la vía de las lectinas. La clase pasada vimos la vía alterna, que empezaba espontáneamente con el C3, cuando se escindía espontáneamente, cuando se acercaba un patógeno. Y ahora vamos a ver por las lectinas. En la inflamación, entonces, se producen en el hígado grandes cantidades de la lectina de unión amanosa, la cual activa el complemento por la vía de la lectina. Es la segunda forma de activarse el complemento. Aquí está, el hígado le llega interleuquina 6 y produce proteína C reactiva, fibrinógeno, entre otros, ¿no? Y lectina de unión amanosa, entre otras cosas también. ¿Saben? La proteína C reactiva está representada como un pentágono, porque es una pentraxina, ¿no? La vez pasada dijimos que una pentraxina, o sea, una molécula en forma de pentágono con cinco moléculas, una macromolécula unida formada por 5 moléculas pequeñas. Miren, la proteína C reactiva se une a los patógenos, específicamente a la fosfatidilcolina, y se llama C reactiva porque se une a una proteína C, o se descubrió uniéndose una proteína C del Streptococcus pneumoniae, por eso se llama C reactiva, ¿no?
En realidad ozoniza, se une a los patógenos y permite que los macrófagos los fagociten, ¿no? Pero también activa el complemento por la vía clásica. Más adelante vamos a hablar de esto. La lectina hace exactamente lo mismo. Se une a patógenos, pero reconociendo la manosa del patógeno, o sea, repeticiones del glúcido manosa, carbohidratos, y también hace dos cosas, que se fagocite, o sea, se ozoniza y se fagocita, o también activa el complemento. Vean que los dos hacen lo mismo. La diferencia es que reconocen diferentes estructuras de los patógenos. Y también que activan diferente, ¿no? Por ejemplo, este activa el complemento por la vía de las lectinas y este activa el complemento por la vía clásica. Sigamos, ya falta poco, no se desanime. La C3 convertasa, acá está, vamos a hablar así, ¿ves? Que está la manosa unida al patógeno, la proteína de unión amanosa, la lectina de unión amanosa, y lo que hacen estas bolitas verdes que eran proteasas es cinden el C4. Esta es la vía de las lectinas, empieza con el C4 que se cinde igualito que el C3, ¿se acuerdan? Cuando se cindía el C3b se unía al patógeno y el C3a servía para atraer neutrófilos y leucocitos, era un quimiotáctico, ¿no? Este C4a también es quimiotáctico, pero es un quimiotáctico mucho menos potente que el C3a y que el C5a. Recuerdan que el C5a era el principal quimiotáctico. Bueno, ya está el C4b fijado, ¿no? Luego viene otra porción del complemento que es el C2, y el C2 también se cinde acá en C2a y C2b. Una nota aclaratoria. Hasta ahora, cuando se cindía una proteína del complemento, la porción chiquita era A y la porción grande era B. En C2 pasa al revés, ¿no? La porción chiquita es B y la porción grande es A. La única que pasa al revés. Bueno, la cosa que se forma este complejo, ¿eh? C4b, C2a, y esto se llama C3 convertasa. ¿Qué hace esto? Empieza a convertir el C3, ¿no? Escindir y ya empezamos. Y este es el objetivo, formar C3b y ozonizar, y este C3a, ¿no? O sea, la vía del complemento de activación por lectina se encuentra en este punto. En este mismo punto se encuentra con la otra vía que es la vía alterna, con la producción de C3b. ¿Ya? Aquí están las convertasas. La convertasa alterna que vimos en la clase pasada es C3b-BB y la convertasa clásica es C4b-C2a, que es este de acá, C4b-C2a. Eso quiere decir que la activación de la vía de las lectinas también termina activando a esta convertasa llamada convertasa clásica. Entonces tenemos dos tipos de convertasas. La convertasa clásica y la convertasa alterna. ¿Y qué hacen las convertasas? No hacen otra cosa que escindir el C3, pues no, lo único que hacen es agarran al C3 y lo escinden en C3b y C3a, nada más. Y el C3b se fija al patógeno y lo ozoniza, ¿no? Y de ahí ya también se convierte, aparece la C5 convertasa y después la formación del poro que vimos la vez pasada. Muy bien. La PCR ahora, eso era por la lectina, ahora la PCR, aquí está la PCR. ¿Eh? La PCR cuando se une al patógeno, a la fosfocolina del patógeno, se activa al C1, al primer componente de la vía del complemento. Y esta es la vía clásica, ¿no? Cuando se activa el C1 se llama vía clásica. O sea, la vía clásica empieza con la activación del C1. ¿Por qué se llama clásica? Porque esta vía se encontró primero activándose o siendo activado por los anticuerpos. Por eso yo les decía, la proteína C reactiva es un protoanticuerpo. Porque si no, otra forma de activarse la vía clásica es, imagínense que no hay este pentágono de proteína C reactiva y acá hay anticuerpos fijados, ¿no? Así, forma de letra Y. Y esos anticuerpos fijados activan también al C1 en la vía clásica. Y también el C1, miren, escinde el C4, ya tenemos C4b, ya tenemos lo mismo anterior, miren. C4b. Luego, las tres vías del complemento se activan en la inmunidad innata para producir grandes cantidades de C3 convertasa y C3b en la superficie del patógeno. Esa es la idea. Y ya saben ustedes que cuando se produce C3b en la superficie, después se va a producir C5, se une C6, C7, C8 y el C9 forma un poro, ¿no? Y le hacen hueco en la membrana del patógeno. Bien, y ya para terminar vamos a hablar de las células NK y la respuesta antiviral. Hemos dejado para el final lo mejor, ¿no? Ahí tienen ustedes una célula infectada por virus,
¿no? Cuando hay una célula infectada por virus, recuerden que hay ADN viral en el citoplasma de esa célula y los PRR llamados CDS reconocen ADN viral, o los NOT, los Toll-like, ¿no? Los Toll-like receptor también reconocen ARN, ¿verdad? Los CDS reconocen ADN en el citoplasma y los Toll-like receptor y los endosomas reconocen ARN, principalmente, tanto bicatenario como monocatenario, y también las repeticiones de citosina guanina. Sea como sea, recuerdan que se activa una vía de producción de interferones. Interferón tipo 1. Y el interferón tipo 1 tiene dos tipos, alfa y beta, ¿no? Y se da la respuesta al interferón. ¿Qué producen estos interferones? ¿Qué hacen? Inducen la resistencia a la multiplicación viral en todas las células. O sea, recuerdan ustedes que para que estos virus se repliquen necesitan reproducir su ARN o su ADN. Entonces, cuando estos interferones se activan en la célula, esta célula empieza a producir bases nitrogenadas alteradas. O sea, la citosina, guanina, adenina, que son bases nitrogenadas para armar el ADN, se empiezan a producir alteradas. Entonces el virus va a usar esas bases nitrogenadas alteradas y va a frenar su replicación, porque ya no va a ser igual, ya no va a ser a tanta velocidad, no va a alterar. Luego también, como respuesta, aumenta la expresión de ligandos para receptores a las células NK. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta célula infectada va a empezar a expresar proteínas de membrana, ¿no? Para que vengan los natural killer y lo reconozcan. Están diciendo, hoy por favor ayúdenme, reconózcanme y mátenme, dice, ¿no? Mátenme de una vez, para que venga el NK y lo mate. Y tercero, activa también los interferones, pueden activar a las células NK para que destruyan células infectadas por virus. Entonces, es una gran respuesta antiviral. Interfieren con la propia producción de virus, la multiplicación, aumentan los ligandos para ser reconocidos por las células NK y aumenta y activa las células NK. Entonces aquí tenemos los interferones. El interferón tipo 1 son alfa y beta, ya hemos hablado bastante, y me dirán ustedes, ¿hay interferón tipo 1 y tipo 2? Claro, pues el tipo 2 es el interferón gamma. No hemos hablado todavía del gamma. El gamma lo vamos a reservar para hablar después. Hoy día vamos a tocar un poquito del gamma, pero vamos a hablar más después. En relación a los linfocitos T, vamos a hablar del interferón gamma. Muy bien. Este interferón tipo 1 es producido en células epiteliales y otras células. También miren que las células epiteliales también, ¿eh? Pero los principales productores son las APC, y más que las APC son un tipo de célula dendrítica especial, llamada célula dendrítica, ¿no? Así se llama, célula dendrítica plasmocitoide. Plasmocitoide. Ya ustedes van sacando qué significa plasmocitoide. El sufijo oide significa parecido a, ¿no? Cuando una palabra tiene el sufijo oide, significa parecido a. De ahí que mucha gente decía la música afroperuana, decía música negroide, ¿no? Pero no, es una música afroperuana, oide, parecido a. Muy bien, entonces, estas células dendríticas plasmocitoides se parecen a las células plasmáticas en el sentido que son grandes productoras de una proteína, y esa proteína es el interferón. Vamos a ver en un ratito estas células. Bien, entonces el interferón tipo 1 se produce cuando el ARN de doble cadena estimula el Toll-like receptor tipo 3 en el endosoma y también en los CDS, hemos visto, ¿no? Recuerden que los ARN de doble cadena es solo producido por virus, así que tiene varias formas de reconocerse, ¿no? ARN de doble cadena, ARN de una cadena, con repeticiones de citosina guanina o ADN viral libre en el citoplasma. ¿Cuáles son las acciones del interferón? Ya hemos dicho, inhibe la replicación viral en las células cercanas porque degrada el genoma viral al producir bases nitrogenadas alteradas, no tan buenas. Estimula la presentación de antígenos por las células presentadoras de antígenos, o sea, aumenta la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son las que yo había dibujado hace un rato. Esta es la célula epitelial y como tiene virus en su interior, expresa estas moléculas, MHC1, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y para qué las expresa? En la superficie de esta molécula va a presentar una proteína extraña, una proteína viral. Sí.
Expresa en su superficie, está presentando antígenos virales hacia el exterior, y esto va a ser reconocido por las células NK para que los mate. Él está diciendo, ayúdame, mira que estoy con virus. Una aplicación de los interferones es que se usan para tratar la hepatitis B y la hepatitis C también, ¿no? Se usan interferón inyectado y la persona ya, sus células hepáticas pueden resistir a la hepatitis. Ahora, este interferón, ojo, cuando esta célula produce interferón, esa célula infectada, ese interferón actúa sobre las células vecinas. ¿Qué les está diciendo a las células vecinas? Prepárense porque hay un virus que está acá. Ahorita les va a llegar este virus, prepárense, ¿no? Y las células vecinas pueden resistir mejor también a la infección por virus. Aquí está, ¿ve? Producción de interferón tipo 1, las células plasmocitoides dendríticas pueden producir, pero las células infectadas por virus también producen interferón. Este interferón tipo 1 se puede unir a otras células infectadas o a células no infectadas todavía para que se preparen, ¿no? Acá está el receptor de interferón. ¿Y qué hace? Puede producir RNasa para degradar el ARN viral. Puede fosforilar ciertas, o dice, iniciar factores de translación para inhibición de la síntesis proteica o inhibición de la expresión viral. Y tiene un estado antiviral. Así que el interferón es para lucha contra virus. Estas son las células dendríticas plasmocitoides. Estas, ¿ves? Estas. Las que voy a marcar acá son las principales productoras de interferón, pero no están en los tejidos. Ojo. ¿Por qué se llaman dendríticas? Porque tienen esas prolongaciones que ustedes ven ahí. Y plasmocitoides porque producen gran cantidad de proteínas. Miren, son grandes productoras de interferón 1, hasta 1000 veces más interferón que otras células producen. Tienen un citoplasma especializado para producir proteínas, o sea, con bastante retículo endoplasmático, ¿sí? Porque ahí se producen las proteínas. Tiene bastante retículo endoplasmático, similar a las células plasmáticas, que son las células productoras de anticuerpos, por eso se llaman plasmocitoides. Están presentes en sangre y tejidos linfoides, o sea, en ganglios, en vasos, ¿no? En médula ósea, pero no en otros sitios. O sea, no están en los tejidos infectados. Detectan la presencia de infección viral utilizando el Toll-like receptor 7 y el Toll-like receptor 9, que son endosómicos. O sea, que también tienen que haber fagocitado primero, ¿no? Algunos antígenos. Tras 6 horas de activación expresan toda la familia de genes de interferón tipo 1. Y ese interferón tipo 1 producido por esta se disemina por la sangre y la linfa y prepara todas las células del cuerpo para la infección viral. Ahí tienen ustedes, les presento a la célula plasmocitoide y vean cómo tiene acá gran cantidad de retículo endoplasmático, ¿no? Todo esto de acá es retículo endoplasmático, ¿no? Para producir interferón. Y las células NK, ya hemos hablado un poco, reconocen células infectadas y células dañadas. Responden, ¿y cuál es su respuesta? Después de que las reconocieron, son salvajes, ¿no? Responden matando a esas células y secretando más interferón gamma. Ojo, miren, ¿eh? Secretan interferón gamma. No secretan interferón alfa ni beta, que son alfa y beta eran tipo 1. Este secreta interferón tipo 2, gamma, la célula natural killer. ¿Qué cosa hace este interferón gamma? ¿Para qué sirve? Ese interferón gamma sirve para aumentar la actividad de los macrófagos. Entonces aumenta la actividad de los macrófagos. Y aumenta la actividad. Este interferón gamma también va a ser producido por los linfocitos TH1. Por eso yo les decía que la célula natural killer tiene algunas propiedades de los linfocitos TH1. Y también tiene propiedades de linfocitos citolíticos cuando reconocen y matan células, ¿no? Su receptor inhibitorio se une a complejo mayor de histocompatibilidad que presenta péptidos normales. Hemos dicho, una célula epitelial acá presenta su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y puede presentar en su superficie péptidos normales, ¿no? O péptidos alterados. Si presenta péptidos normales, entonces el natural killer se acerca, lo mira, se une acá a su receptor y se inhibe el natural killer. Pero si este péptido que está acá es anormal, entonces el natural killer lo mata. Y otra cosa, recuerden que esta proteína del complejo mayor de histocompatibilidad es propia de cada persona. Si esta célula es de un trasplante, se te han trasplantado un hígado,
Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad es extraño, no es propio. Y el natural killer también reconoce el extraño y también mata esta célula, o podría matarla. Y de esta manera también reconoce lo propio del extraño. Entonces, funciones principales de las natural killer: destruir células infectadas con virus, también células que se están transformando a cáncer, mantener e incrementar el estado de inflamación en el tejido infectado mediante la activación de macrófagos. Ya habíamos visto que mediante el interferón gamma activa macrófagos. Así que tiene funciones similares a linfocitos T, tanto TH como T citotóxico, T helper o citotóxico. Y existen dos tipos de células natural killer. Este es su marcador, ¿no? Su CD56, ese se llama el marcador natural killer en su superficie, CD56. Uno que es DIM y el otro que es Bright. Acá es poquito CD56 y acá es bastante CD56. No se sabe exactamente para qué sirve el CD56, pero se les encuentra en el natural killer. En la sangre son más abundantes los natural killer CD56 DIM y tienen más capacidad para matar células, y en los tejidos es al revés. Vamos a ver algún gráfico que hace. Miren. Aquí están las células infectadas con virus, ¿no? La infección viral de las células desencadena la respuesta del interferón. Están produciendo interferón. Ese interferón hace que las natural killer se reproduzcan. Encuentra interferón y se reproduce. Se activan, ¿no? Se diferencian y se activan. Y una vez que se activan ya empiezan a venir y se acercan célula por célula, y a las que están infectadas las matan. Van matándose. Es como si tuvieran una lanza o un cuchillo y las van matando. Bueno, le inducen la apoptosis de cada célula. Y esta es la interacción macrófago-célula natural killer, importantísima. Acá tienen al macrófago, que está secretando interleuquina 12 dentro de sus interleuquinas. Y recuerdan ustedes que habíamos hablado que la interleuquina 12 sirve para activar células natural killer. Y este CXL8 servía para atraer neutrófilos, pero también sirve para atraer natural killer. Así que el macrófago que está encontrando virus, ¿no? Los virus son intracelulares, secreta CXL8 para que vengan más natural killer y secreta interleuquina 12 para que se activen las natural killer. Una vez que pasa esto, miren, se acercan las dos y se unen por unos receptores y se forma algo que se llama sinapsis de células natural killer. Esta es una sinapsis. Sinapsis es uno de los tipos de sinapsis inmunológica. Luego el macrófago está secretando interleuquina 15, ¿no? Para mantener a esto. Aquí, ¿qué pasa después? Esta célula NK empieza a replicarse, porque la interleuquina 12 le ayuda a replicarse, y empiezan a secretar interferón gamma, no interferón alfa ni beta, sino gamma. Y este gamma refuerza la actividad del macrófago para que el macrófago pueda destruir a estos virus. O sea, miren, el macrófago encuentra virus, manda señales para que venga y se active el NK se junta, se activa, secreta interferón gamma, y este interferón gamma actúa sobre el macrófago para que el macrófago se active. O sea, se activan los dos, ¿no? El macrófago lo activa el NK y luego el NK lo activa el macrófago. Interleuquina 12 va, interferón gamma viene. Ojo que este es interferón gamma, no es interferón alfa ni beta. Ya hace un rato hemos hablado del beta. Entonces dice que el interferón gamma se une a su receptor en los macrófagos y los activa para aumentar la fagocitosis y la secreción de citoquinas inflamatorias. De esta manera la NK aumenta la inflamación porque este macrófago ahora secreta más citoquinas. Y aquí está, esta creo es la última lámina. Virus infectado con célula está presentando, ¿no?, el complejo mayor de histocompatibilidad con un péptido alterado, el natural killer, le vierte sus gránulos muy cerquita, induce la muerte de esta célula con los virus que tiene adentro. Acá con el macrófago ha fagocitado virus, entonces le da interleuquina 12 para activarlo al natural killer, el natural killer le devuelve interferón gamma, el macrófago se activa, mata a los virus que tiene intracelular y también produce más citoquinas y aumenta la inflamación, ¿no? Y este es el receptor inhibidor. O sea, acá está el ligando activador, ¿no? Y acá está el complejo mayor de histocompatibilidad. Y este péptido es péptido propio. O sea, son péptidos que se producen dentro de todas las células, son normales, y el natural killer lo reconoce como una célula normal y propia y lo deja en paz. En cambio, cuando no tiene este péptido inhibitorio en el complejo mayor de histocompatibilidad, lo destruye. O sea, tiene que tener dos receptores, uno que lo activa y uno que lo inhibe. Si el que lo inhibe está bien, entonces queda inhibido.
Si solamente está el activante y no logra inhibir al NK, el NK mata a la célula infectada con virus. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ir a las preguntas, pero las preguntas las van a desarrollar ustedes en el post-test y no se vayan, porque terminando el post-test vamos a resolver todas las preguntas de nuevo. Ya vámonos, estamos acá, y los dejo con los organizadores para que pasen al post-test. No se vayan, que después resolvemos las preguntas.